consideramos que es algo pues, de reconocer que, bueno, que senadores de distintas fracciones hayan logrado poner de acuerdo. Que si nosotros estamos bien seguros de que no es la solución mágica, que está muy limitada en muchas cosas, que muchos temas que para nosotros son importantes se quedaron fuera. Entonces sí me pareció un poquito la manera en que nos habló como si estuviéramos solamente repitiendo como loros sin tener mucha idea. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos mis compañeros, sí hemos dado un seguimiento desde hace tiempo, sí hemos buscado información en varios medios y tenemos muchísimas coincidencias con cosas que ustedes mismos presentan. No creo que incluso al principio cuando hablábamos de la charla notamos muchas coincidencias. Entonces sí siento que a lo mejor nos estamos desviando en cosas que no son el motivo principal que nos trajo aquí, ¿no? Hay que ver en qué estamos de acuerdo, en qué no, por qué, checar argumentos y tratar de no salirnos mucho del tema con otros asuntos que sin duda son importantes, sin duda son que yo creo que a todos nos preocupan, pero si nos empezamos a tratar de hablar de todas las cosas que son importantes, que se necesitan ver, pues nunca vamos a llegar a nada concreto, ¿no? Entonces, eso sería mi participación, ¿no? Ok. Trataré de ser rápido y puntual. Por supuesto que la ideología importa, Joshua, porque la ideología es básicamente tu posición en políticas públicas y no hay una posición de políticas públicas más importante que esto. Si tú no tienes, digamos, la facilidad de resumir tus posiciones de política pública en una categoría ideológica, bien, pero la ideología no tiene un mal nombre, no es un mal nombre. Es simplemente un atajo para poder entender tus posiciones de política pública, y en lo que a mí respecta, en posición de política pública no hay ninguna más importante que esta, en este momento. Y es una que además se identificó claramente con la izquierda. Sobre lo de revocación de mandato, creo que comparto la posición de Albert Cerdán. Por supuesto que estamos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo al menos, porque implica una forma de reelección para una figura dentro de una democracia. Ahora, es discutible, por supuesto. Si esa convocatoria de legislativo, yo ahorita no la apoyaría, porque yo no pienso darle más poder a legisladores que no le responden a nadie para revocar al ejecutivo. Si es con reelección y con revocación, bueno, es algo que se puede discutir efectivamente, porque yo sé que estos legisladores van a sujetar al ejecutivo a su convocatoria, es una amenaza creíble de negociación, pero estos legisladores están respondiendo a ciudadanos, ¿no? Si es en plazo fijo, digamos cada 3 años, como se ha planteado, pues, de hecho es un mecanismo es una reelección, ¿no? Valdría la pena quizá, hay solo 2 democracias presidenciales con revocación de mandato a nivel del Ejecutivo Federal o Central, que son Filipinas y Venezuela. Valdría la pena entender cómo funciona ahí. En el caso de Filipinas, si más del 25% de los electores apoyan la idea, se llama de hecho una nueva elección, ¿no? Entonces, bueno, hay formas, pero eso evidentemente se podrá, en principio, digamos, no es un tema que nosotros descartemos. Ahora sí priorizamos la urgencia de apoyar los 4 puntos que a nosotros nos parecen importantes y a partir de ahí negociar el resto, ¿no? El tema de iniciativa ciudadana, en efecto, tiene absoluta razón. O sea, con esos requisitos es difícil realmente que un ciudadano de a pie, un ciudadano que además no tenga nexos con quienes movilizan votantes, pueda genuinamente meter una iniciativa de ley. Lo entendemos, no es que seamos ingenuos. Simplemente nos parece que sin el resto de los puntos difícilmente lograremos modificar ese también, ¿no? A lo mejor somos ingenuos, no lo sé, eso lo podemos pensar, pero sí lo tenemos claro, pues, ¿no? Es una reforma chiquita, en efecto. A nosotros nos gustaría meter muchas otras cosas, financiamiento de partidos. Algunos de nosotros traen el tema de segunda vuelta. Algunos tenemos la idea de modificar el mecanismo de financiamiento. Pero ese es un punto, es un mínimo común denominador que a todos nosotros nos vincula y nos une, ¿no? Y creo que eso daría pie además a una reforma de mucho mayor calado o más profunda, ¿no? Es curioso, y además la comparto, el tema de la influencia de intereses, ¿no? De este encuentro de intereses económicos o de élites económicas con élites políticas. Yo me pregunto, ¿cómo podemos oponernos a reelección arguyendo perversiones que ocurren hoy, sin reelección? Es decir,
¿Cómo podemos, por qué no pensar qué podría modificar reelección de esa influencia de intereses que ocurre hoy en día? Es decir, no podemos pensar que eso permanece constante bajo reelección. Daban el ejemplo de comida chatarra, que además me parece es un ejemplo emblemático, cómo de último minuto cambiaron el tema de densidad calórica por contenido calórico. Entonces acabamos con, en lugar de tener un chocotorro de ese tamaño, tener 2 chocotorros de ese tamaño, que los niños comen igual, y que fue además una influencia totalmente por debajo de la mesa, justamente solapada en estos acuerdos oscuros, asquerosos, ¿no? Y que pasó de noche y lo vimos de último momento y así se aprobó, y que en realidad es una modificación que no modificó absolutamente nada y que se sigue vendiendo en las escuelas. Sí, todo eso lo compartimos, pero justamente por eso, justamente porque estamos realmente hartos de esas complicidades en lo oscuro, solapadas en la total falta de transparencia, de rendición de cuentas, es que estamos apoyando la idea de reelección. Justamente por eso. Porque si yo fuese un corporativo como Bimbo, que además también paga 1.8% de impuestos sobre ingresos brutos, 141 pesos de que IVA pasiva, de ventas de 80,000 millones de pesos, paga 1.8%. Tienes razón en lo que mencionabas de Televisa, por ejemplo. Es justamente por eso. Si yo soy Televisa o soy Bimbo, ¿yo qué prefiero? Un sistema sin reelección, en donde puedo ir a grillarme a quien coordina la bancada, o va para atrás papá, como esa llamada telefónica que todos escuchamos, o prefiero un sistema con reelección, en donde voy a tener que ir a negociar diputado por diputado, y sé que cada diputado va a tener que rendirle cuentas a su constituency, a quienes votaron por él. Yo preferiría un sistema sin reelección, en donde me bastaría una llamada al diputado Rojas. ¿Es Rojas? Sí. Y decirle, no, ¿cómo va? Sí, Rojas, del PRI. Va para atrás papá y se acabó, ¿no? El tema de las mayorías es un tema importante, por supuesto, además es un tema que está en debate. ¿Cómo gobernar con 22%? Lula gobernó con 17%. Hay ejemplos vastos de democracias presidenciales, con presidentes que tienen muy poca mayoría, un congreso muy plural, con un número efectivo de partidos, en el caso brasileño, de 8, 9, mucho mayor que el que tenemos hoy, y que se hacen de una coalición legislativa. No hay una relación realmente clara. Hay un libro, que si quieren se los hago llegar, de José Antonio Cheibú, politólogo brasileño, que justamente prueba que los sistemas presidenciales no tienen más problemas para formar coaliciones legislativas o para gobernar, ¿no? El tema de los pluris y la reelección, por supuesto que es un tema que nos preocupa. La idea de tener reelección de plurinominales con listas cerradas, pues no es una idea que nos satisfaga. Digo, solo Argentina y Ucrania tienen un sistema similar, y en Argentina Argentina compensado en 11 provincias con un sistema peculiar de boletas, que lo podemos discutir en otro momento. No es esta una presentación sobre política comparada, pero existe, digamos. Habrá que entender cómo funciona. No es algo que yo prefiero. El tema de listas abiertas, por supuesto, es algo a lo que inmediatamente se van a oponer PRI. Yo lo apoyaría, por supuesto, con ojos cerrados, que también ahí decían los ciudadanos. Hay una opción intermedia, que es el tema de boletas separadas, ¿no? Votar por mayoría y con listas cerradas votar plurinominales. Así al menos no tengo control sobre quiénes ponen en la lista los partidos, pero puedo perfectamente votar por el diputado Mario de Constanza si me convence en mi distrito, y votar por convergencia en pluris, ¿no? Asumiendo que el ciudadano tiene información sobre quiénes están rankeados en las listas. Pero bueno, hay muchas alternativas que en todo caso se van a ley secundaria, o que se pueden discutir mucho más a detalle. Creo que, digo, si he de concluir, simplemente puedo, por supuesto, coincidir en el tema de medios, en muchísimos sentidos, y además va de nuevo a la complicidad de élites económicas y élites políticas y cosas de las que estamos realmente hartos los ciudadanos. La única pregunta, más allá de lo que ya les cuestioné, de si esto se modificaría o no con reelección, la única pregunta que a mí me gustaría dejar al aire es: ¿cómo podríamos argumentar que el status quo, como estamos, es superior a la alternativa de esta iniciativa de reforma política? Por supuesto, es una reforma política perfectible, chiquita, llena de problemas. Sí, lo es, pero en la forma en la que menos yo lo entiendo es el primer paso, los primeros 3 escalones, justamente para al menos modificar a algunos legisladores su sistema de incentivos y tratar de modificar de mucho más fondo las cosas que nos molestan. Yo no veo cómo, sin reelección, con estas reglas que ustedes además sufren diario, me imagino en el pleno, ¿con qué incentivos un diputado
va a modificar su relación de complicidad con Televisa, por ejemplo. Yo no veo con estas reglas cómo van a romper eso. Sí, pero vamos, no podemos vivir de convicción. Yo no tengo duda, no, vamos. Yo no tengo duda que hay de los 500 diputados, habrá diputados que estén convencidos, apasionados, genuinamente sean servidores públicos, que su pasión sea legislar. Yo vamos, pero nada los obliga a ser buenos. Yo prefiero un sistema en donde al menos a 300, si no es que más, dependiendo del sistema de listas, si sean pésimas personas, al menos sean buenos legisladores, porque así los obliga el sistema de incentivos. ¿No? Vamos, no es que no estemos de acuerdo. En realidad nuestro único desacuerdo tiene que ver con el orden de factores. Estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico. Y sí se altera el producto final, porque si claro. No es el orden de los factores, sino que sí se altera el producto. Sí, pero si sujetamos la aprobación de esta iniciativa, que es el argumento, igual no te logro persuadir, pero es mi argumento. Si sujetamos la aprobación de estos 4 puntos ciudadanos, que son los que nos interesan, que son consulta popular, iniciativa ciudadana, candidaturas independientes y reelección, a este otro tipo de cosas, entonces lo que corremos el riesgo es de que nunca ocurre y que nos vuelvan a dejar a los mexicanos, a los ciudadanos mexicanos, como los únicos ciudadanos en una democracia que no tienen ni reelección, ni candidaturas independientes, ni iniciativa ciudadana. Somos los únicos en todo el planeta que no tenemos la capacidad de ejercer nuestro derecho a una democracia representativa vía el voto que castiga y premia. Eso. Gracias. Espérate. Está anotado el socio, que además fue aludido